7:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados para hablar de ese tema que preocupa a los ecuatorianos: inseguridad, violencia, incidencia del narcotráfico, que le llevó ayer al presidente Guillermo Lasso a anunciar, previo a la Cumbre de las Américas, que va a plantear al presidente Joe Biden que, al igual que hace más de 2 décadas ocurriera con Colombia cuando se estableciera el Plan Colombia, se piensa en un Plan Ecuador, que este es un problema no solo del Ecuador, decía el presidente Guillermo Lasso. La bienvenida al experto y académico de Flaxo, arquitecto Fernando Carrión, al almirante Alan Molestina, ex jefe de la Fuerza Naval Ecuatoriana, y el general Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano. Arquitecto Carrión, ¿qué tal suena este anuncio de pedir un Plan Ecuador a los Estados Unidos para que fluya mayor ayuda, como lo hizo en su momento a Colombia? Uno, en esa época pudimos verificar cómo le dotó de equipos, materiales, los mejores helicópteros del mundo en su momento, los Black Hawk, entregó por decenas a Colombia. La aspiración sería que Estados Unidos se vuelque al Ecuador, ayude de la manera que lo hizo a Colombia, con todos los riesgos que también hubo. Arquitecto Carrión, buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a los amigos del panel y obviamente a toda la audiencia. Sí, bueno, yo también escuché esta solicitud que le va a hacer el día de hoy el presidente Lasso al presidente Biden de los Estados Unidos. A mí me parece que obviamente se necesita mucho apoyo para enfrentar una situación como la que está viviendo el país, no solo por la carencia de recursos, falta de experiencia que tenemos, etcétera, sino también por las características del crimen que estamos teniendo en el país. Es un crimen fundamentalmente transnacional, global. Por eso yo ni siquiera hablo de crimen organizado internacional, sino de una red global del crimen que opera bajo la forma de un holding. Y entonces esto tiene que ser enfrentado en los escenarios que corresponden. Ahora, claro, el Plan Colombia fue una política de focalización que hizo los Estados Unidos en asociación con Colombia. Se firmó esto en el año 98 entre el presidente Clinton de los Estados Unidos y el presidente Pastrana de Colombia. Y cuando entra Uribe a la presidencia de la República, pues, a partir del año 2002-2003 empieza a plantearse ya con fuerza la ejecución de ese plan. Ese es un plan que tenía básicamente dos objetivos. Uno, el control del conflicto político interno del país, una guerrilla histórica altamente diversificada, porque no era solo las FARC, sino estaba también el Ejército de Liberación Nacional, Quintín Blame y otros grupos aislados. Eso el Ecuador no tiene y no ha tenido históricamente, a pesar de que han habido algunos grupos aislados que en ciertos momentos han intentado hacerlo, pero en el Ecuador no ha existido eso. Y una segunda cosa es el tema del cultivo de la cocaína, principalmente, que el Ecuador tampoco tiene. ¿Y esto por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos hace 55 años estableció lo que se denominó la guerra al narcotráfico, que no era otra cosa más que actuar en los lugares de producción de los narcóticos para que no llegara hasta los Estados Unidos. Ese fue básicamente el sentido de la guerra a las drogas que fue planteada. En el caso del Ecuador, nosotros no hemos tenido, como digo, la primera condición, el primer objetivo, que es el conflicto interno. En segundo lugar, nosotros no hemos tenido tampoco el cultivo de drogas. Tenemos ya, eso sí, laboratorios que hace que el Ecuador sea un país productor de cocaína, pero eso es producto principalmente por lo que muchos autores llaman el efecto globo, es decir, lo que significó una política muy agresiva en un territorio específico, como fue el caso de Colombia, y eso hizo que se desplacen ciertas fases de la producción
de la cocaína hacia los territorios circundantes. En este caso fueron las fronteras colombianas con Venezuela y con Ecuador, y el cultivo y la producción de cocaína propiamente dicho, incluso fuera, porque hoy día incluso los laboratorios se hacen de forma movible, ya no son físicos, están establecidos físicamente, porque la tecnología hace que se pueda, mientras se va trasladando desde un lugar hacia otro, ir transformando esa coca en cocaína. Entonces, a mí me parece que es necesario, en resumidas cuentas, establecer acuerdos internacionales, pero para eso hay que tener también una propuesta nacional local. Y segundo, las políticas de focalización en general no son las mejores. Bienvenido al almirante Alan Molestina. ¿Cuán viable es esta propuesta del presidente Lasso de que Colombia apruebe que Estados Unidos y su presidente Joe Biden apruebe un plan Ecuador para combatir al narcotráfico y al crimen organizado, como señala Fernando Carrión, a esta red global del crimen? Buenos días, Miguel. Un saludo a los señores panelistas, a todos los que nos ven y escuchan este programa. Como lo manifestó Fernando, el Plan Colombia fue una propuesta de Estados Unidos y en Colombia, que trataba de internacionalizar su problema, estaba al borde ya de ser un estado fallido, y en donde está la clave para que Estados Unidos se vea involucrado en el problema de Colombia, es que fue declarado como una amenaza a la seguridad nacional. Porque este acuerdo firmado entre Andrés Pastrana y Clinton fue aprobado por el Congreso en el año 2000, por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, ese es el primer paso que tiene que haber en este acuerdo para tener la ayuda de los Estados Unidos, que de alguna forma yo opino que sí es una seguridad nacional, no solamente a los Estados Unidos, sino a todo el mundo, especialmente en los problemas sociales que origina el consumo de la droga en todo el mundo, y en ese sentido debería ser considerado por todos los estados. Entonces, recapitulando, yo veo que sí es factible por las condiciones que se viven, por la situación actual del Ecuador, en donde el Estado hasta ahora no puede controlar esta ola de violencia que genera esta actividad del narcotráfico. Ahí van los esfuerzos que tiene que hacer Ecuador para convencer a los Estados Unidos de que este es un problema a la seguridad nacional, para obtener esa ayuda que considero es muy necesaria en varios aspectos que nos ayudarían a neutralizar el narcotráfico, a disminuir esta actividad que en el momento actual constituye una amenaza a nuestra seguridad nacional, incrementando los niveles de violencia, y que hasta el momento no puede ser controlada por el Estado. Bienvenido al general Wagner Bravo. ¿Cuán viable es un plan Ecuador como ha anunciado el presidente Lasso, que va a formalizar al presidente de los Estados Unidos? Buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Fernando, a mi almirante Alan Molestina y a quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, el problema del narcotráfico, que hoy el presidente de la República ya lo ha declarado como una amenaza, y eso es lo que también pidió el ministro de Defensa en el último cambio de mando en la escuela militar, quiere decir que ya el Ecuador está combatiendo o está enfrentándose a grupos que no solamente están en su negocio ilegal, sino que de una u otra forma tienen el poder para enfrentarle a la organización estatal llamado Estado Ecuatoriano. Y es por eso que es necesario que tengamos el apoyo correspondiente de la regional o del hemisferio, como bien lo ha dicho Fernando, porque ya no es un problema solamente del Ecuador, ya no es solamente un problema de Colombia, ya no es un problema solamente del Perú, porque a la final todo lo que de una u otra forma nosotros capturamos, le estamos evitando que vaya a los consumidores de los Estados Unidos y de la Unión Europea fundamentalmente. Pero este plan, Miguel, hay que tener una concepción clara que para qué fue creado
el famoso Plan Colombia en Colombia. Y el plan inicialmente, que hoy lo conocemos como Plan Colombia, tiene el nombre Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado. Y que a la final fue una iniciativa de unos senadores de los Estados Unidos que lo llevaron al Comité de Relaciones Internacionales y Exteriores de los Estados Unidos y que se volvió ya una ley allá. Y esto permitía a Colombia que haya un compromiso entre los Estados Unidos y Colombia para ir poco a poco disminuyendo toda esa producción de cocaína que le estaba afectando a Colombia. Y le estaba afectando en la parte de la producción, le estaba afectando a los Estados Unidos en el consumo, en su economía, le estaba afectando a la Unión Europea también de esa forma. Y es por eso que si se analiza detenidamente el Plan Colombia, que es lo que deberíamos hacer nosotros en este caso, si lo queremos plantear, este tenía algunas estrategias. Y una de ellas es la estrategia económica para generar empleo, para fortalecer la capacidad del Estado para recaudar impuestos y que ofrezca una fuerza económica viable para contrarrestar el narcotráfico. En nuestro caso, para contrarrestar la pobreza, que es una de las causas por las cuales nos hemos vuelto violentos y que la gente está entrando a la parte ilegal y a apoyar al tráfico de drogas. También había una estrategia fiscal y financiera que adopte medidas severas de austeridad para fomentar la actividad económica y que recupere, eliminando la corrupción, el posicionamiento que había tenido Colombia en su parte económica. Una estrategia de paz, como ya se lo ha dicho, para lograr la paz con las FARC, que habían mutado después de que cayó el muro de Berlín, se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, había mutado ya a obtener recursos del narcotráfico. Es decir, se estaba volviendo ya lo que siempre se conoció de las FARC a partir del año 94-95 como un narcoguerrilla, no como una guerrilla ideológica. Ya habían mutado y tenían muchos recursos. También había una estrategia para la defensa nacional para reestructurar y modernizar las Fuerzas Armadas y la policía, siendo uno de los elementos que van a permitir o le permitían a Colombia contrarrestar todo el narcotráfico y también el asunto de las FARC. Y que en este caso, en nuestro país, lo que hemos visto en los últimos 15 años es que lo único que se hizo es debilitar a las fuerzas del orden, desinstitucionalizarlas, para llegar a que hoy estamos viendo en la televisión, en los medios, que las alcaldías, los organismos y las entidades descentralizadas están poniendo todo el apoyo para fortalecer policía y fuerzas armadas. También había una estrategia judicial y de derechos humanos a fin de reafirmar el Estado de Derecho. Y aquí también nosotros tenemos que hacer, a pesar de que nuestra Constitución es de derechos, no es una Constitución de derecho, pero tenemos que asegurar que todo el mundo cumpla, primero respetando los derechos de los ajenos y luego de eso una ley que es el Estado de Derecho para que haya una justicia realmente imparcial e igualitaria. Había una estrategia fundamentalmente antinarcóticos que lo que trataba de involucrar a todos los escalones o combatir a todos los escalones en la producción, en la distribución, en la comercialización, en el lavado de activos, en el tráfico de precursores y de otros insumos, así como el tráfico de armas para ir combatiendo a todo el proceso de este negocio ilícito. Había una estrategia de desarrollo alternativo que fomente los esquemas agropecuarios y las actividades económicas que eran rentables para los campesinos y sus familias. Entonces tenemos, como hemos dicho ya como 20 años, que volcarle al Estado a las áreas más empobrecidas del país. En este momento se está creando una fuerza de tarea conjunta en Esmeraldas, porque es una de las provincias que de verde ya no tiene nada, Miguel y quienes nos escuchan, y que se ha vuelto muy conflictiva, pero es porque no hay el apoyo al desarrollo, no hay el volcarse el Estado para desarrollarle y abstraerle a esa ciudadanía que está haciendo fronteras vivas de la parte ilícita. Y si no tienen con qué vivir, ¿qué más les toca? Había una estrategia de participación de toda la sociedad para concientizar de que había que tener un apoyo al Estado, un apoyo de la comunidad ante la anticorrupción, una presión constante para que
la guerrilla no esté lavándoles el cerebro en este caso, y como se había vuelto narcoguerrilla, esté influenciando en la sociedad. Había una estrategia de desarrollo humano, una estrategia, y la última, si no estoy mal, una estrategia de orientación internacional que confirme los principios de corresponsabilidad, de acción integrada y el tratamiento equilibrado para el problema de la droga, que, como he dicho, es un problema regional. Ahora, en el Ecuador, Miguel, ya se han hecho algunos intentos de esto. Recordemos, yo fui comandante de la frontera norte en el 2000, ahí había una unidad gestora de una ONG que desarrollaba la frontera. Pero en el 2000 se crea la UDENOR, la Unión de Desarrollo del Norte, pensando que con eso y el desarrollo que debía tener y que tenía también apoyo internacional, especialmente de la Unión Europea y de la USAID de los Estados Unidos, se podía lograr desarrollar la frontera para enfrentar este problema. Que nos estaba ya llevando y teníamos los coletazos de la droga. Claro, lástima que no ha habido una política permanente, integral, que permita sostener en el tiempo. Sobre este tema quisiera consultarle a Fernando Carrión si es necesario estos acuerdos, cómo concretamente debería llevarse a cabo a fin de que no sea un anuncio más, un proceso que espere por años cuando las angustias y los problemas están instalados en el Ecuador. Fernando. A ver, yo lo que creo es que en el país, y esto he venido sosteniendo justamente en los programas de Radio Democracia y algunos otros lugares, tiene que construir, primerito, es un marco institucional. Creo que ya se dio un paso muy interesante al separar las funciones de la política y de la seguridad con dos ministerios, y los resultados están claramente a la vista. Eso yo he sostenido, pero en reiteradas ocasiones. Pero eso no es suficiente. Lo que hay la necesidad hoy día es, a partir de ese Ministerio del Interior, crear un sistema de seguridad para que todas las instituciones de una u otra manera estén articuladas. Si nosotros no tenemos eso, pues vamos a seguir con la misma política que hemos tenido hasta ahora, que ha sido básicamente utilizar Fuerzas Armadas o utilizar policía. Si no cambiamos eso, va a ser muy difícil. Yo creo que hoy día lo que se impone de una forma rápida y urgente es no la mano dura, sino la mano inteligente. Y ahí me parece que obviamente los acuerdos internacionales son muy importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre lo que se estaría pidiendo a Israel con lo que se está pidiendo a los Estados Unidos? Y yo creo que eso tenemos que tener claridad nosotros, porque si no, lo que va a ocurrir es que lo que nos van a entregar los otros países es lo que ellos creen que se debe hacer para resolver los problemas de su propia seguridad. Por ejemplo, el caso del Ecuador. Nosotros tenemos un problema realmente complejo con el ingreso de droga. En el año 2010, si la memoria no me falla, según el Departamento de Justicia, entraban 210 toneladas. 10 años después, 12 años después, es decir, en el momento actual, hay un debate respecto a las fuentes, si están entrando 500 o 700 toneladas. En otras palabras, en 10 años hemos triplicado el número de droga que entra al país. ¿Por dónde entra esta droga? Pues básicamente por las dos fronteras. La frontera peruana, que es mucho más extensa, más compleja que la frontera con Colombia, y también por la frontera con Colombia. Lo que ocurre es que hay una división, llamémoslo así, de los mercados en términos de que la droga que sale por Colombia prioritariamente se va hacia el norte, y la droga que se produce en Bolivia y en Perú prioritariamente se va hacia el sur. O sea, tenemos menos ingreso de droga por la frontera con Perú y mucho más por la frontera con Colombia. ¿Qué estamos haciendo en esa frontera? Yo creo que aquí, por ejemplo, tendría que haber un acuerdo explícito con Colombia para que ellos controlen su frontera sur y que nosotros controlemos nuestra frontera norte. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no entra no sale. Por ejemplo, el gran debate que se ha planteado sobre el radar de Montecristi. Ese radar de Montecristi estaba en Sucumbíos y se lo trasladó a Montecristi. ¿Qué es lo que hacía en Sucumbíos? Pues el control de la entrada de drogas. ¿Qué es lo que tenía que hacer y tiene que hacer en Montecristi? La salida de drogas, es decir, la exportación. Si no entra, no sale. Hay que tener prioridad, me parece, justamente
en la frontera norte. Entonces, si nosotros tenemos un sistema coordinado por el Ministerio del Interior, ahí vamos a tener la presencia de municipios, con lo cual la política de territorio, la política de seguridad se territorializa. Porque al tener 221 municipios, tener 24 provincias o consejos provinciales, cada uno vela por su propio territorio. Y en ese sistema que estarían integrados, pues ahí se puede enfocar desde las particularidades que tiene cada provincia, cada cantón, en la perspectiva de la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia tiene una geografía. Nosotros sabemos perfectamente bien que hay un incremento o un nivel más alto de asesinatos, no de homicidios, de asesinatos, en las provincias y cantones de la costa y en las provincias y cantones de la frontera con Colombia. Ahí hay una geografía específica, entonces ahí hay que actuar de una manera distinta. ¿Qué es lo que está pasando con el narcotráfico? Ya no solo es importación y exportación, sino también hay consumo. Quito está entrando en esa línea, Cuenca está entrando en esa línea, Loja está entrando en esa línea. Pero el caso de Quito es mucho más complicado. Ya hemos descubierto que por el aeropuerto Mariscal Sucre está saliendo droga. En otras palabras, Quito es un puerto aéreo. Y eso hace muy atractivo para la entrada y salida de productos psicotrópicos. Si me permite, Fernando, quiero consultarle al almirante Alan Molestina. Si los controles se debilitan, como bien citaba Fernando Carrión, se saque el radar de sucumbíos para llevarlo a Montecristi, a sabiendas de que hay una investigación penal y se está reparando en La Tacunga, en donde habrá que demostrar si hubo sabotaje o no, o hubo negligencia, una presunta negligencia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Habrá que demostrar esto. ¿Cómo fortalecer no solo el egreso, la salida de la droga, sino el ingreso? Y ahí tiene responsabilidad Fuerzas Armadas, almirante Molestina. Sí, Miguel, esta es una responsabilidad del Estado y de todos sus estamentos, no solamente de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Por eso mi opinión es que debemos tener un plan Ecuador con el apoyo o sin el apoyo de los Estados Unidos. Si el narcotráfico constituye una amenaza a la seguridad nacional, entonces ya tiene que haber un gran objetivo nacional actual de combatir al narcotráfico, de disminuirlo, eliminarlo, neutralizarlo, como se quiera tomar la acción, y debe haber un plan que coordine todos los estamentos del Estado, porque no solamente se trata un asunto de las Fuerzas Armadas. Por supuesto que la estrategia sería cerrarle los espacios a los narcotraficantes para disuadirlos de que el Ecuador no es esa vía abierta que tienen actualmente, y disuadirlo pues de que intenten sacar la droga por Colombia mismo, porque si esa droga del sur de Colombia, especialmente el departamento de Nariño, que es fronterizo con nosotros, es la que mayormente está ingresando al Ecuador para salir por nuestras costas, por la provincia de El Oro, por la provincia de Manabí, del Guayas especialmente. Entonces tenemos que combatirla en esos lugares. Por eso, en mi concepto, este plan Ecuador, indiferente de que si los Estados Unidos deciden apoyarnos o no, debe existir. Y el control de las fronteras, el control de quienes ingresan al Ecuador actualmente es sumamente débil. Hemos tenido varios casos aquí en Guayaquil de gente relacionada con la mafia que han sido asesinados, y que cuando se pusieron a investigar, pues sus antecedentes tenían, pues, eran jefes de la mafia en Albania. El problema que tenemos actualmente aquí en Guayaquil, de un ciudadano que intentaron asesinarlo también con tremendos antecedentes. Entonces, estos mecanismos de control tienen que coordinarse y tienen que fortalecerse, y ahí es que necesitamos tecnología, necesitamos medios, necesitamos un buen sistema que logre identificar el lavado de activos, porque desde que el Ecuador se dolarizó, pues se volvió un gran atractivo, pues, para todo ese dinero que produce la droga. ¿Y cuántos casos hemos tenido de que se ha logrado identificar a personas efectivamente, como señala recién ahora último hemos tenido un caso importante, pero miremos años atrás, no hemos tenido casi ningún caso
importante. O sea, hay mucho que por hacer, pero esto tiene que ser articulado. Respecto al radar de Montecristi, indudablemente que se debe de ya tener una conclusión qué fue lo que pasó y se tiene que tomar las medidas del caso. Pero hay que aclarar que la droga principalmente, el medio aéreo no es el principal. La droga yo diría en su 80% sale por el mar y entra por la vía terrestre. Entonces ahí es que hay que ponerle atención. Hay que fortalecer esos controles. Ahora, como decía el almirante Alan Molestina, quiero preguntar al general Alan Bravo, un plan Ecuador, decía Fernando Carrión, decía el almirante Molestina, con o sin Estados Unidos, pero esto requiere recursos materiales. ¿Cómo armar un plan en este sentido que necesita el país? Miguel, y a quienes los escuchan, nosotros a través del Consejo de Seguridad Nacional lo que estamos pidiendo al Consejo de Seguridad Pública del Estado, anterior Consejo de Seguridad Nacional, se está pidiendo, de lo poco que conocemos, porque creo que todos los militares que llegamos a un alto grado conocemos cuál era el sistema nacional de seguridad que teníamos, pero que fue destruido y que poco a poco ya no hay un sistema y me parece que todo el mundo hace acciones individuales sin una concreción. Por eso yo he dicho, y mi opinión, que debe ser rebatida por muchas personas y analizada, es un plan integral de seguridad nacional. Porque si lo estamos poniendo al narcotráfico como una amenaza, quiere decir que todo el Estado ecuatoriano en su conjunto tiene que enfrentar este problema. No podemos securitizar solamente con Fuerzas Armadas y Policía, que es lo que está pasando ahorita, como había dicho en Esmeraldas. Otra vez la fuerza de tarea, posiblemente por lo mismo que decía Fernando, por este efecto globo, muchos de los delincuentes se van a quedar quietos, especialmente aquellos que quieren tener el control del área para su tráfico ilícito de drogas, pero la delincuencia común ya migró a otras provincias. Entonces, ¿por qué un plan Colombia apareció en el nombre genérico? Porque se necesitaba involucrarle a la comunidad internacional. Necesitaba Colombia tener el apoyo de otros países e inclusive nuestro, porque más o menos por ahí es cuando se fortalece también el uso o la ocupación temporal y limitada de la base de Manta para tener los aviones de los Estados Unidos que le puedan dar información, no solamente al Ecuador, sino fundamentalmente a Colombia para el combate al narcotráfico. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Por eso ya hubo un intento después de UDENOR, de la Unión de Desarrollo del Norte, de un plan Ecuador que lo pusieron en el año 2007 y que estaba solamente intentando superar las deficiencias económicas y de pobreza en la frontera norte y que tenía, como digo, apoyo de otras instituciones, de otros países. Nosotros necesitamos recursos no solamente para combatir el tráfico y el ingreso y salida de las drogas. Nosotros necesitamos recursos para fortalecerle al Estado en los campos en los que sin tener recursos necesitamos desarrollar salud, educación, trabajo, el área agropecuaria, y que eso de una u otra forma le abstrae a las personas ecuatorianas que están en la parte ilegal de meterse en el combate del narcotráfico. Recordemos que la Conferencia de Seguridad de la América en el año 2003 cambió el concepto de lo que tenía el Tratado de Asistencia Recíproca, porque ya no iban a tener los Estados de América un ataque de una potencia extranjera. Ahí se pensó ya de que las amenazas, los riesgos, las preocupaciones de la seguridad eran multidimensionales, que ya tenían otra visión, que ya no eran externas al continente americano, claro, que estaban naciendo y se estaban fomentando en el propio claro, cambió el panorama del narcotráfico. Y es por eso que se determina de que fundamentalmente cómo se va a enfrentar a estas preocupaciones, amenazas y riesgos de la seguridad con la cooperación. Si hoy el presidente de la República dice que va a ir a los Estados Unidos, sí, bien lo ha dicho Fernando y mi almirante Molestina, tenemos que tener una concepción de qué queremos pedir. Pero no solamente es tecnología, no solamente es inteligencia, también son recursos que los tienen los países que están siendo afectados
del narcotráfico, que es lo que más nos preocupa y que creemos que es el hecho de la violencia y que tiene otras causas estructurales, la violencia en el Ecuador, pidamos los recursos con un plan que nos permita no solamente combatir el narcotráfico, que sí les interesa a ellos, pero que a nosotros lo que nos interesa es un desarrollo armónico del Ecuador, con un plan integral de seguridad interno, con un fortalecimiento de esa superestructura que era el Consejo de Seguridad Pública del Estado, para que no todo el mundo se dispare y haga lo que crea y nadie les pueda ni siquiera analizar o les pueda controlar, y el apoyo internacional, que se puede llamar Plan Ecuador, se puede llamar apoyo. Pero se necesita ayuda y recursos. Sí. Efectivamente. Muchas gracias por el aporte. Seguiremos hablando de esto. Veamos los resultados en Estados Unidos. Al arquitecto Fernando Carrión, al almirante Alan Molestina y al general Wagner Bravo, muchas gracias por el aporte al análisis de la situación de seguridad en el Ecuador. Muy buen día. Buen día, muchísimas gracias, Miguel. Un saludo muchas cordial. Gracias. 8:03 minutos. Buen día, Fernando, mi almirante Miguel. Muchas gracias. 8:03 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto el diálogo con el señor canciller Juan Carlos Holguín desde Los Ángeles, California, a propósito del desarrollo de la Cumbre de las Américas. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos a Microinformativo.